Muy buenas tardes, hermanas, hermanos en Cristo nuestro Señor. Hoy, como cada fin de semana, me encuentro frente a ustedes con el deseo de compartir este video, esperando que lo disfruten, que lo aprovechen y que si les gusta lo compartan. El fin de semana pasada vimos una introducción breve a lo que es evangelizar con los sacramentos. Dimos un repaso a los sacramentos en general, nombramos los sacramentos en general y principalmente una breve introducción sobre los sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Hoy vamos a ver en este tema número 11 la necesidad y los efectos del bautismo. San Juan nos relata la entrevista de José María Nicodemo con Jesús, al que le dijo que el que no renace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Nos lo dice en su Evangelio en el capítulo 3, verso 5. Cristo presenta el bautismo como una necesidad para poder salvarse. Sin él no puede haber salvación para los que nos decimos cristianos. San Marcos en su Evangelio nos comenta en el capítulo 16 hasta el final que, dando la orden Jesús a sus discípulos, donde les dice: vayan por todo el mundo y enseñen a vivir lo que yo les he enseñado, anunciando la buena nueva del Evangelio, y el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Aquí vemos que el Señor pone como condición la fe para recibir el bautismo. Hay que conocer a Dios y tener fe en Él para poder salvarse. ¿Y cómo conocer a Dios? Pues mediante una preparación. Estamos ya en el inicio de la Semana Santa, y el sábado venidero es el día del bautismo de los catecúmenos, que ya mencioné la semana pasada. Catecúmeno es todo aquel que se prepara, todo aquel adulto que se prepara para el bautismo durante un año, o sea, desde que inicie la preparación hasta este sábado venidero, en la misa que llamamos de gallo. Es el día en que se bautiza a estas personas que con fe recibieron una preparación, conocieron en ella a Dios, conocieron a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y tienen la fe y el deseo de bautizarse para conocer más a Dios. Decía también hace 8 días que en la celebración de cada sacramento, sobre todo en el sacramento de adultos, es el encuentro primario que tenemos con Cristo, que salva a través de los sacramentos, y que es muy, ¿cómo les diría? Muy difícil de entender lo que se siente
el día que ve uno y participa o ha participado en la formación de estos catecúmenos cuando son bautizados y que se siente plenamente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. También al bautizarnos nos hace hijos de Dios. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 3, verso 26. Con frecuencia van a ver que hago mención a este gran apóstol de los gentiles, o sea, los que no conocían a Dios. San Pablo es el más grande escritor del Nuevo Testamento y él, después de su conversión, fue bautizado y se convirtió en el primer escritor del Nuevo Testamento. No porque veamos primero los 4 evangelios pensemos que fueron los primeros escritos, no. Los primeros escritos nacieron de la pluma de Pablo de Tarso, después llamado San Pablo. Es el más antiguo que se vio en la necesidad de escribir a las iglesias que iba fundando. Los evangelios nacieron de la predicación viva de los apóstoles, o sea, a través de la tradición. Nos une a Cristo, que nos permite vivir con Él y experimentar los beneficios de su pasión, muerte y resurrección, así como su ascensión al cielo. Con Él renacemos a una nueva vida. Nos une a Él. Al ser bautizados fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte, a fin de que, al igual que Cristo, quien fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros caminemos en una vida nueva. Hemos sido injertados en Él y participamos de su muerte en forma simbólica, pero también participamos de su resurrección. Dice San Pablo otra vez en su carta a los romanos: comprendan bien esto, con Cristo fue crucificado algo de nosotros, el hombre viejo, a fin de que fuera destruido lo que de nuestro cuerpo estaba esclavizado al pecado, y de esta manera nunca más seamos esclavos del pecado, pues el que ha muerto ha quedado definitivamente libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos por Él y con Él. Otra vez hago mención a San Pablo. San Pablo nos dirá en alguna de sus cartas después de su conversión: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, hermanos, brevemente quise hacer este tema para no dejar pasar este fin de semana sin ponerles algo, porque quiero para estos días santos, como son jueves, viernes y sábado santo, subirles algo referente. Y continuando con lo del bautismo, es la más grande invitación que el Señor tuvo a hacer con nosotros a través del bautismo. Es un llamado
en el bautismo a ser cristianos. Es un detallazo de su parte. Y como siempre les digo, me gusta poner alguna parte de un canto. En esta vez quiero hacer mención a ese detalle a través del canto. El detalle más grande que pudo haber tenido Cristo, que es habernos invitado a ser sus amigos, no sus hermanos, ser Él nuestro hermano mayor. Y dice así: ¿qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Miren, y haciendo un breve llamado y a la vez pedir disculpa a aquellos hermanos que piensan diferente que nosotros, pero que al fin y al cabo son cristianos y buscan lo mismo, pues que entendamos algo, porque más adelante vamos a hablar del bautismo de los niños. Todavía no terminamos con lo de adultos, pero sí quiero que sepan, hermanos, de todo mi respeto y cariño para aquellos que he tratado y que me han tratado y que saben cómo pienso y cómo respeto, que no se dejen engañar, que si viven allí en ese credo, sea congregación, sea religión, sea lo que sea, vívanlo a plenitud mientras crean que están en la verdad, pero prepárense. No crean solamente lo que les dicen, documéntense en las Sagradas Escrituras si ustedes quieren, pero hay otros medios para prepararse. Les voy a hablar un poquito de lo que dice el padre de las iglesias separadas. El padre, por tradición, lo llamamos Martín Lutero. Y Martín Lutero, en la iglesia luterana, quienes dicen que no creen los santos, en Pensilvania fui a visitar la catedral de San Martín Lutero, como lo pone en él. Nosotros lo llamamos simplemente Martín Lutero. Ellos lo llaman San Martín Lutero, y les voy a compartir una parte de lo que él piensa respecto al bautismo que traje de allá de Pensilvania y que es el Catecismo Menor de Martín Lutero, y aquí se los pongo. Y voy a leer a la letra lo que dice del santo bautismo, lo que enseña Martín Lutero. Sacramento del santo bautismo. Como el jefe de familia debe enseñarlo en forma muy sencilla a los de su casa primero. ¿Qué es el bautismo? El bautismo no es simple agua solamente, sino que es el agua comprendida el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios es esta? Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice el último capítulo del Evangelio según San Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué dones o beneficios confiere el bautismo? Dice, el bautismo
efectúa el perdón de los pecados, redime de la muerte y del diablo y da la salvación eterna a todos los que creen, tal como se expresa en las palabras y promesas de Dios. ¿Qué palabras y promesas de Dios son estas? Son las que nuestro Señor Jesucristo dice en el último capítulo de San Marcos: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tercero, y es un poquito más largo, dice: ¿cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? El agua en verdad no las hace, sino la palabra de Dios que está con el agua y unida a ella, y la fe que confía en dicha palabra de Dios ligada con el agua, porque sin la palabra de Dios el agua es simple agua y no es bautismo, pero con la palabra de Dios sí es bautismo, es decir, en un agua de vida llena de gracia y un lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo, como San Pablo dice a Tito en el 3 capítulo. Pero cuando se manifestó la palabra de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Así lo dice Martín Lutero. Hermanos, a prepararse. Y siguen otras, cuarta y quinta recomendación de Martín Lutero. Hermanos, si los ofendo, discúlpenme, solamente pretendo que lleguemos, como dijo Cristo, al conocimiento de la verdad. Que Dios los bendiga. Si les gusta, compártanlo, denme un me gusta y reciban un cariñoso abrazo y una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, noches.